Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Carmen Bueno y a lo largo de estos minutos voy a hablarles de una serie de fiestas y festividades relacionadas con la corte, cuyo origen no está precisamente en la fiesta, sino precisamente en la guerra. El título de mi intervención es El arte de motejar, invenciones, motes o letras de ajustador. Quiero agradecer, antes de entrar de lleno en este asunto, a los organizadores, colaboradores y participantes en el 9º Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Culturales que de nuevo hayan confiado en mí para participar de manera activa dentro de estas jornadas. Y sin más preámbulos, comienzo a presentarles mi intervención. Si, como pueden observar en el título, existen muchos términos que a ustedes les pueden resultar un poco extraños, sobre todo si no son expertos en literatura o por lo menos no conocen la literatura. Motejar, invención y letras de ajustador. La intervención que voy a tener en este momento está exclusivamente orientada a las recreaciones históricas, lo que no hace que sea bueno tener en cuenta que nos encontramos, en este caso de las recreaciones, no con vestidos o luchas, combates u otro tipo de creaciones artísticas, sino en aspectos puramente literarios. Entonces tenemos aquí una expresión arte de motejar. Todos sabemos más o menos intuitivamente que es un mote. Un mote pues es un apellido, un sobrenombre que le ponemos a alguien, generalmente de carácter despectivo, atendiendo a sus cualidades físicas o morales. En este contexto al que yo me refiero, que va a ir del siglo XIII al siglo XVI, no tiene absolutamente nada que ver. También podemos pensar que una invención es una creación hecha de la nada, que es un uso de la imaginación. Que una letra o un mote, que luego vuelve a ser lo mismo, con una composición literaria. Y luego el término ajustador, que me resulta bastante interesante. La justa era un deporte ya consolidado como tal por Alfonso X el Sabio en las partidas, que consistía en que dos participantes, llamados mantenedor y aventurero, intervenían en una batalla ficticia para practicar frente a la guerra. Sin embargo, en este contexto, en el contexto del siglo XVI, que es el que yo voy a tratar, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí un ajustador es un poeta de mayor o menor calidad que se enfrenta a otro en una especie de concurso, bien concurso literario con premios o bien concurso cortesano o cortés en el sentido de pues galante, ¿de acuerdo? El objetivo de este recorrido es presentar un librito que de una extensión realmente muy breve. Es un libro que cabe perfectamente, como pueden ver, en mi mano. Es lo que se llama un libro de faltriquera, un libro de bolsillo, que las damas y caballeros llevarían precisamente en su bolsillo y que sacarían cuando se celebraran este tipo de fiestas. Digamos que eran unas fiestas ya avanzado del siglo XVI. Recuerda, este libro que tengo en mis manos, una reproducción facsímil del mismo, es de Luis de Milán y se fue publicado en Valencia en 1535. Y como ya les digo, lo habitual era que las doncellas y caballeros llevasen en sus bolsillos, en los bolsillos de sus vestimentas, este tipo de libros para iniciar juegos que actualmente consideraríamos juegos de gallo. Las damas decían una provocación al caballero y él les respondía, pues bueno, pues con una invención, es decir, con una respuesta más o menos automática, siempre en verso, generalmente en dísticos, o si el muchacho no era especialmente hábil, siempre podía encontrar en este libro respuestas a esa invitación al cortejo cortesano y amoroso que le hacía la dama. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para ver este tipo de composición, es decir, para llegar al año 1535, que es el momento en el que se publica el libro que les vengo comentando, hay que recurrir a unos versos de la copla 16 de Jorge Manrique, de las coplas a la muerte de su padre. Saben que es una composición realmente novedosa porque trata un tema muy serio, como es la muerte, en una estrofa de arte menor,
Es más, no solamente los versos son octosílabos, que es menor de por sí, sino que también combinan con versos tetrasílabos, dando lugar a lo que se llama copla, de pie quebrado, copla mantequilla. La copla número 17 está dedicada a la vida de la fama y los protagonistas son los hombres. Y dice lo siguiente: ¿qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? Muy bien. En esta copla está dedicado a las fiestas, hace referencia, como digo en la parte derecha, a las fiestas celebradas en Valladolid en 1498 y siguen una práctica de influjo origen italiano. Es decir, cuando se celebraba una fiesta había galanes, por un lado. Había invenciones, se celebraban justas y torneos en honor de una mujer, o pasos de armas incluso. Había paramentos, bordaduras, es decir, tejidos, armas y cimeras. Eso va a ser precisamente las cimeras el objeto precisamente de esta exposición. No las bordaduras, no los vestidos, no los paramentos, es decir, las gualdrapas y las sobrevestas que llevaban los caballeros, sino las cimeras que portaban en estas fiestas los caballeros. Las señoras tampoco están exentas de participar en estas celebraciones cortesanas. Y en la copla número 17 dicen: ¿qué se hicieron las damas? Ya no son galanes, damas. En la corte ya se mueven dos niveles, el nivel del galán y el nivel de la dama. Al galán le toca torneos y justas, a las damas tocados, vestidos y olores. ¿Y qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? Ya no hay tampoco torneos ni invenciones, sino fuegos encendidos, es decir, amor. Amor, ¿qué tipo de amor? Amor cortés. El amor entendido como sufrimiento, como dolor y como angustia. ¿Qué se hizo de aquel trobar? Esto afecta evidentemente a las canciones. La música se refiere precisamente a la música relacionada con lo que se tocaba en las cortes, y evidentemente la música siempre va acompañada de unas danzas, que a su vez llevan unas ropas chapadas. Es decir, dentro del mundo caballeresco cortesano, el mundo de la guerra se traslada al mundo de la corte con ciertas modificaciones que hacen que pasemos de la necesidad de la guerra, porque una guerra a fin de cuentas es una actitud, una conducta necia para resolver un problema, a la frivolidad de la corte. Sigamos con la siguiente diapositiva. Nos encontramos en el siglo XIV. Entonces, como he dicho, a la hora de participar en las fiestas, la tradición hispánica, sobre todo a partir de lo que se ha dado en llamar Reconquista, usa los mismos elementos que en el campo de batalla y los lleva al campo cortesano, perdiendo su valor simbólico. Exactamente igual que actualmente una boda, la novia va vestida de blanco, con independencia de que cumpla o no las condiciones que exigían en ese momento para llevar un vestido blanco. Entonces, todos estos, los paramentos, las cimeras, respondían en un principio a una necesidad de la guerra, es decir, una necesidad puramente agresiva. ¿Por qué llevaban los caballeros determinadas cimeras que se colocaban encima de los yelmos? Pues simplemente para identificarse, ya desde la Odisea. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en la Odisea Patroclo se ponen las armas de Aquiles y Héctor lo confunde y se enfrenta contra él. ¿De acuerdo? Exhibición de poder y galanura en justas y torneos. Es decir, cuando hay un torneo o una justa tenemos dos personajes, el mantenedor y por otro lado tenemos el caballero aventurero. Cada uno de ellos, que se enfrentan en un principio por puro deporte, quiere ganar el favor de una dama. ¿Y cómo se identifica? Pues precisamente con mecanismos como las cimeras o determinados tejidos que llevaban. Y por otro lado, es un estímulo visual dentro de la guerra. Si yo voy a una guerra, y imagínense a los soldados romanos con unos penachos tremendos de distintos colores, pues aunque sea en una primera etapa, el rival se muestra claramente desconcertado y pierde unos segundos ante la sorpresa de ver en el campo de batalla a un caballero con esas hechuras. Junto a esta necesidad de la guerra, es decir, junto al uso
de los elementos militares en la guerra también pueden utilizarse en tiempos de paz, no con una función agresiva como los anteriores, sino como una función puramente divertida. Representando al caballero, el caballero se autorrepresenta para la conquista amorosa. En este caso ya nos encontramos en el finales del siglo XV, como demuestra Jorge Manrique en sus coplas, principios del siglo XVI, y estamos ante una situación de ocio galante, un ocio galante que tiene su representación ya no marcial, sino artística, bien en la literatura o bien en las pinturas. Dentro de este contexto, en la mezcla de literatura y pintura, se encuentra el libro que les enseñé al principio, que les he enseñado, este librito pues relativamente, bueno, bastante pequeño, me cabe perfectamente en una mano, que se titula Libro de motes de damas y caballeros, intitulado El juego de mandar. Seguimos. Como pueden ver, durante la época romana era muy diferente el tipo de vestuario que se hacía en la vida privada y en la vida pública, en la vida de la guerra y en la vida del Senado. Si se dan cuenta ustedes, en el Senado no hay armas, los caballeros no van más que con la túnica correspondiente, la túnica de los senadores, mientras que el caballero en el campo de batalla pues va convenientemente arreglado y lleva un penacho que cumple una función, no solamente adornar y pues, un poco despistar al enemigo en ese contexto, sino, como veremos a continuación, este penacho nos va indicando rangos militares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un primer tenemos a un decurión, en otro tenemos a un centurión, en otro caso tenemos a un general, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el yelmo, que es la parte que lleva el caballero que va con una espada y un escudo grande, está desprovisto de cualquier adorno. La incorporación de penachos y adornos diversos nos permiten identificar en el campo de batalla tanto al enemigo como al rival, como a la persona que forma parte es nuestro aliado, y sobre todo saber qué rango ocupa dentro de nuestra alianza. Tradicionalmente se suele decir que los enemigos romanos eran cobardes, salvajes y eran unos desarrapados. Sin embargo, observen aquí como de desarrapados no tenían nada y de salvajes nada. Incluso el que va con las piernas al aire lleva un penacho hermoso. Función exactamente la misma. Distinguir un soldado romano y un soldado celta, y un soldado bretón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para la guerra, el caballero lleva una serie de armas y una serie de recursos que le permiten identificar y mostrar su linaje. No solamente soy soldado, sino que pertenezco al rango militar de decurión, centurión, etc. Como pueden ver aquí, la identificación en el campo de batalla del yelmo se convierte en un elemento fundamental. Aquí tenemos un cuadro que representa a moros y cristianos luchando. Además, ven ustedes que en este caso el cristiano carece de penacho y el moro sí que lleva cubierto la cabeza, pero no sabemos si es como mecanismo de protección o identificación. Lo que sí que podemos saber a la luz de este retrato es que los musulmanes, tal y como están pintados, son unos cobardes. En primer lugar, porque se están enfrentando al cristiano en superioridad numérica, los musulmanes son dos. Luego uno de los musulmanes va a lanzar al cristiano una flecha, era un rasgo de deshonor, de deshonra, y porque suponía enfrentarse en la distancia, y es algo que realmente no nos interesa, lo importante es el combate cuerpo a cuerpo. El siguiente musulmán lleva una lanza que coge no en ristre, sino con las dos manos, con lo cual va a aumentar su fuerza. Y el único que parece sensato en este mini combate es el león. Tenemos un león, perdón, el león no, el caballo. Tenemos un caballo que es un animal reverente. Si se dan cuenta, el caballo baja la cabeza, con lo cual reconoce la superioridad cristiana frente a la superioridad musulmana. En este cuadro, evidentemente, a los musulmanes los deja en un lugar bastante malo. De nuevo tenemos aquí un enfrentamiento entre musulmanes y cristianos fácilmente identificables en el campo de batalla por los escudos. Unos llevan la cruz cristiana y otros la media luna, y tampoco llevan penachos. ¿Por qué?
porque pertenecen al mismo equipo, con lo cual solamente las sobrevestas y las gualdrapas, así como los escudos, permitirán diferenciar a un caballero cristiano y a un caballero musulmán. Esta es una letra capitular, concretamente la C del Vidar Mayor, que es un libro de fueros de Aragón de finales del siglo XIII, digamos que es el primer texto de derecho aragonés. Y en esta letra capitular, aparte de los colores, que pues, son tan llamativos, el uso del azul para los musulmanes, el uso del rojo para los cristianos, es conveniente destacar la postura en la que se encuentran cada uno de ellos. En primer lugar, el cristiano lleva ventaja. ¿Por qué? Porque mientras que el musulmán ya ha roto la lanza y está luchando con la espada, que es la segunda fase de todo combate singular, el cristiano todavía conserva su lanza, es decir, lleva por lo menos un punto de ventaja. Estos deportes que se estaban celebrando, las justas y los torneos, sobre todo entre aliados, tenían como finalidad preparar para la guerra. Pero se consideran deportes tanto los juegos a caballos como cabalgar, bufardar, es decir, dar a una especie de muñeco al que había que derribar, jugar con el escudo, tirar con ballesta. También se consideran deportes los juegos a pie, como esgrimir, luchar, correr, saltar, lanzar piedras o dardos. Juegos más sedentarios o intelectuales, como el ajedrez o las tablas. Pero también se consideran deportes, es decir, se denomina deporte a los juegos literarios que se celebraban en la corte, lo que Uinzaga llama el otoño de la Edad Media, con lo cual será justa tanto un combate entre dos caballeros, un combate con armas, como un combate con la lengua, es decir, con el ingenio. ¿Y cuál es la literatura más ingeniosa de todos los tiempos? En la que se mezclan distintos símbolos y distintos elementos. Pues evidentemente la literatura cancioneril. Bueno, aquí tenemos un torneo. En la parte superior nos encontramos a unas doncellas. Esa parte superior se llama miradores y si observan ustedes atentamente verán que los que están combatiendo, cada uno lleva su propio señal de identificación. Y si nos centramos en los yelmos, vemos que unos llevan penacho, otros llevan unos pompones y llevan la espalda, las espadas en alto. Esto insiste en la idea de torneo como lugar de exhibición política, es lo que se llama un torneo a sujet, es decir, un torneo temático. Seguramente cada uno de los caballeros lucharía por el amor de una de las doncellas que se encuentran en los miradores. Me parece interesante este episodio de Don Quijote de la Mancha para ver la relación y la simbiosis que existe entre el caballero y su arma, hasta el punto de que llegan a confundirse. Don Quijote, en el episodio en el que luchan las ovejas y los carneros, le cuenta bueno, más que luchan, que se confunden, se mezclan. Le cuenta a Sancho que ahí se encuentran una serie de caballeros que él identifica en la distancia perfectamente y que en vez de confundir con gigantes, pues, como ocurre con el episodio de los molinos, en este caso lo que confunde son carneros y ovejas con caballeros andantes. Uno de ellos lleva armas jalde y en el escudo un león colorado rendido a los pies de una doncella. Y se llama Laucardo. Otro lleva armas de flores en el escudo y un escudo, 3 coronas de plata con campo azul. De modo que aunque no lo ve, sabe que es Micolcolembo. Otro lleva cuero de serpiente y tiene por escudo una puerta que, según es fama, es una de las puertas del templo que derribó Sansón. Al fondo ve a Timonel de Carcajona, que lleva armas partidas en cuarteles, azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado con unas letras que dice Miau. Miau, que se refiere precisamente al nombre de la sin par Miulina, hija del duque de Afeñinque de Algarve. Otro trae las armas como la nieve y un escudo blanco y sin empresa alguna, y es un caballero noble. Ahora veremos en qué consiste la empresa. Y otro trae herrados carcaños a aquella pinta de ligera cebra y trae armas de veros azules. Otro un escudo con esparraguera y con letras en castellano que dice rastrea mi suerte. Aquí ya tenemos qué es una letra. Es decir, es una expresión, en este caso rastrea mi suerte o miau, que aparece grabada bien en el escudo
o bien en cualquier otra parte de la vestimenta del caballero, incluso en el caballo, y que sirve para identificarlo en el campo de batalla. Esta letra o mote permite al caballero luchar a favor de una doncella, porque rastrea mi suerte es un mensaje oculto que solamente sabe descodificar la doncella correspondiente. Si tenemos en cuenta la heráldica, la cimera sería la parte que se coloca justo encima del escudo, arriba del todo, y abajo tendríamos el lema divisa, también llamado mote. Lo explicaremos más claramente con los Reyes Católicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y volveremos a tratar. Hemos visto que en la parte superior de la diapositiva anterior teníamos una cimera que estaba justamente pegada al yelmo. Ahora lo que vemos es un yelmo de torneo. Como ven, el yelmo de torneo recuerda bastante a un yelmo de esgrima. ¿Cómo transformamos un yelmo de torneo en una cimera? Pues le colocamos, parece que es un embudo al revés, que lleva un soporte, y en el soporte le colocamos la cimera, que puede ser de la más variada categoría y que suele hacerse con los dos mecanismos materiales, que suelen utilizarse para construir estas cimeras son cartón y pergamino cocido, ¿de acuerdo? Y pueden ser, desde luego, de lo más variopintas. Aquí tenemos un león, que muestra evidentemente la bravura, una toga, que indica que nos encontramos, el que lleva esta cimera es un rey, y luego pues unas torres, creo que parecen ser unas torres que tienen que ver con la existencia de un castillo asociado a este monarca. Las cimeras pueden ser de lo más sencillo, es decir, lo que se coloca encima del yelmo. Alguien que sale a combatir en un torneo, en una guerra pues resulta un poco más llamativo, pero en un torneo como juego deportivo en honor y en alabanza de una mujer, podemos tener un león morado, unos penachos de los más artificiales, filacterias, una doncella que lleva un corazón, un dragón, una jaula con un pájaro o una doncella con una flecha y fuego. Esto lo que intenta decir es que el caballero está enamorado. Algo más agresivo, tenemos aquí precisamente a un elefante y parece que son los cuernos de un ciervo. Todas estas imágenes, invenciones que se colocan encima de las quimeras tienen como misión, pues, por lo menos, ser agresivas en la mayor parte de las ocasiones, sobre todo para asustar. Y en otras ocasiones pues tienen la función de informar a las doncellas. Entonces, estas quimeras, que aquí se puede ver una reconstrucción relativamente moderna, tienen un mensaje simbólico. Bien transmiten agresividad, miedo, amor, según los principios del amor cortés, es decir, la dama es una mujer completamente desdeñosa, que no corresponde en ningún momento al caballero. En otras ocasiones se utilizan las quimeras para transmitir un mensaje filosófico, una sentencia, una información de carácter sabio. Otros se ocupan de religión, política, familia, defensa o exaltación del linaje de una familia. Otros hablan de sus gustos o sentimientos. Y otros tienen un significado realmente alegórico. Simplemente muestran con sus cimeras pues, alegría, fidelidad, honor, etc. Aquí tenemos, pues ya os digo, un combate en el que las doncellas siguen estando en los miradores y uno de los custodores se le ve perfectamente que lleva dos hachas como cimera. En otras ocasiones, como ocurre, por ejemplo, en la novela de caballerías del Caballero del Cisne, el caballero recibe dentro de la orden de la caballería, por parte de la doncella que lo inviste caballero, un yelmo en cuya cimera hay un cisne. La variedad de cimeras es abundantísima y no solamente afecta a la cimera, sino que se extiende a los distintos elementos, gualdrapas y sobrebestas. Aquí tenemos una torre y un dragón, en otro lado tenemos un perro, otra vez es un dragón. Existe una base de datos que se llama Símbola, donde están recogidos
todos y cada uno de los, no puedo acceder ahora a ellas, pero están recogidos todos y cada uno de los motes, divisas e invenciones que había en la época. Está coordinada por la Universidad de Santander y la dirige López Sagrario López Pozo. ¿De acuerdo? Ahí, si tienen alguna duda en cuanto a cómo recrear, construir una cimera, ahí existen distintos tipos de cimeras, distintos tipos de motes y sobre todo la persona con la que está asociada. Otra cimera puede ser simplemente una corona que además curiosamente viene traída por unos ángeles, lo que y unido a la flor de lis legitima desde luego el lenguaje del reinado del rey de Francia. Entonces, hasta ahora hemos hablado de cimeras, invenciones y motes. En una primera acepción, un mote es la parte de abajo de un escudo y está relacionado con la heráldica. La segunda parte es un pasatiempo del mote, que es el que vamos a ver como elemento del disfraz caballeresco dentro de las justas, en las que pretendía transmitir al observador, a las personas que se encontraban en los miradores, un mensaje simbólico o alegórico generalmente amoroso. Y por último, la acepción tercera, que es la que se corresponde con el libro de Luz Milán, es una frase o tema inicial que da pie a una respuesta más o menos solaz, procaz, pícara, vulgar por parte del otro individuo. Aquí estaríamos hablando de una pelea de gallos similar a las que se hacen actualmente los jóvenes, pero entre damas y galanes. Por su parte, el término justa tiene también varios significados. La primera acepción es, como ya les he dicho, pelea o combate singular a caballo con lanza. La segunda acepción es un torneo o ejercicio, en este caso es un ejercicio, mientras que en el primer caso es una batalla, el segundo es un ejercicio que cumple las mismas condiciones que la justa. Y la tercera acepción, que es la que realmente nos interesa, es una competición o certamen del ramo del saber, es decir, justas poéticas. De hecho, muchas de ellas se publicaron. En este caso, justas poéticas son similares a concursos. Convocamos un concurso literario y todos los versos que los participantes entregan los publicamos. ¿Vale? Las justas literarias, insisto, serían pues concursos. Vamos ahora a la acepción 1 del término mote. Aquí tenemos dos representaciones heráldicas del yugo y las flechas y el nudo gordiano de los reyes católicos y formaría parte evidentemente de la heráldica. El mote, tanto el que se encuentra en la aljafería como el que se encuentra en la Alhambra de Granada, es tanto monta. Ese es el mote que aparecería en los escudos de los reyes católicos. Tanto monta significa da igual, es un lema. Luego, si con el tiempo, la tradición popular dice tanto monta, monta tanto. Y se ha ido añadiendo Isabel como Fernando. Pero el lema, la divisa, lo que identificaba, el logo que identificaba a los reyes católicos es precisamente tanto monta y que remite precisamente a la época de Alejandro Magno, que utilizó ese reclamo como manera de identificarse como el conquistador de un gran imperio. Los reyes católicos querían crear un gran imperio y robaron burdamente un lema que realmente no les permitía, no les pertenecía. Recordemos que el primero, el más grande, se corresponde a la aljafería, el más pequeño se corresponde a la Alhambra de Granada. Este tipo de lemas, motes y divisas solamente podían aparecer en aquellos lugares en los que los reyes católicos habían pasado y curiosamente nos lo encontramos en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde no han estado los reyes católicos porque es un edificio de la segunda mitad del siglo XX, pero simplemente han hecho una muy buena réplica, no esculpida, sino simplemente pintada. Y bueno, pues han traído un poco de la voluntad imperial a las arcadas del ayuntamiento. Bien, la acepción segunda de mote es una frase que se colocaba
dentro de las armas de un caballero. Podía ir grabado en el escudo, podía ir metido en la sobrevesta, en las joyas, en la gorga, en cualquier parte del caballero podía llevar este tipo de acepciones del mote, es decir, una frase en la que resumía qué pretendía transmitir cuando él aparecía en escena. Puede ser, en un caso tenemos un montículo de piedras rematada por una cruz dorada, y el mote es: aquí yace sepultado un corazón desamado. Otro mote del cancionero del duque Charles III de Cora, es una imagen de Cupido armado con 2 ojos vendados, y tiene como mote: si la vieras, a ti mismo te hieras. Otro mote podría ser, que se encuentra en el folio 12 vuelto, una fortaleza rodeada de agua con un puente levadizo alzado. Y el mote es: quien me da graves pasiones mandó que la puente alzase, porque servicios no pasasen ni esperasen calar. Tenemos pues, varios dentro de los cancioneros, dentro de los memoriales, dentro de algunos libros de caballerías y sobre todo dentro de la ficción sentimental encontramos ejemplos de este tipo de arte, que en un principio es un arte efímero, porque no se mantienen 2 niños sacando un cesto células de sorteo. Esto parece el sorteo de Navidad, pero no tiene absolutamente nada que ver. Son estructuras efímeras que se colocaban encima del yelmo a través del soporte que ya les he indicado. También, por ejemplo, hay un mote que era, una invención, que era un manojo de cebollas, y el mote que llevaba este caballero, que llevaba un manojo de cebollas encima de la cabeza, es: si acertare o si moriere, contento con lo que fue. Muy bien, vamos Aquí tenemos también 3 cimeras, un poco originales. Una de ellas las 2 primeras pertenecen a Leonardo da Vinci, y ven que ya resultan un poco más artísticas, muchísimo menos extravagantes, no hay ni cebollas ni cupidos, pero sí que formarían parte, desde luego, de un espectáculo teatral mucho más activo. Y a finales del siglo XVI tenemos al Cimboldo, que en lugar de cimera representa en sus obras pues a los nobles cortesanos a través de flores. Utiliza la flor como anclaje para la construcción de su relato, de modo que quitamos ya la parte creada pues con materiales como, por ejemplo, le he dicho, el cuero o el pergamino cocido, y pasamos ya a construcciones pictóricas en las que los caballeros ya dejan de llevar, se mantienen las invenciones, pero pierden el lema. Por lo tanto, una invención es igual a una cimera, que ya lo hemos visto, que es un yelmo al que se le coloca una imagen, más un mote o letra. Es un espectáculo efímero que se da en la corte, y es un género híbrido, un género poético híbrido, porque la parte correspondiente a la letra o mote es, desde luego, un poema, generalmente un dístico en rima consonante. Estas divisas se recopilan, como ya les he dicho, en cancioneros, en memoriales, en libros de caballerías, en la ficción sentimental o en tratados teóricos propios del siglo XVI. Es decir, aunque es un arte efímero para la representación áulica, muchos de ellos han pervivido gracias precisamente a este tipo de relatos, que no son privativamente teóricos. Hay un mote especialmente interesante, que es el mote de Jorge Manrique. Jorge Manrique, con quien empezamos esta intervención, apareció con una cimera, es decir, con un yelmo que llevaba encima una cimera, que es esta. No he recuperado evidentemente la cimera original, pero era una cimera con arcaduces llenos, y dijo, es decir, apareció con el siguiente yelmo en la cabeza, que llevaría abajo escrito, o bien aquí como un cartelito: aquestos y mis enojos tienen esta condición, que suben del corazón las lágrimas de los ojos. Es decir, estoy completamente desesperado. En la invención en la que aparece una noria con los arcabuces, sería una insignia figurada, y su función sería móvil. Es un arte efímero, pero que los caballeros podrían guardar hasta que ellos considerasen necesarios.
En otras ocasiones, también el término mote, Jorge Manrique salió no solamente con Noria, sino con otro tipo de invenciones, y sus motes eran ni miento ni me arrepiento, siempre amar y amor seguir, sin Dios y sin vos y sin mí. Por eso digo que es un género híbrido. Está la parte artística, escultórica, de calidad pues, deficiente, casi como actividad infantil en la guardería de los niños, junto con el mote. Lo que utiliza Manrique son siempre motes puramente literarios, porque realmente es un poeta. Bueno, pasamos ahora al libro de Luis Milán, del que les he hablado, y cada una de las páginas tiene unas silografías. Lo curioso de estas silografías, es decir, de estas imágenes con las que encabeza cada página, en la que en un folio, en el vuelto, habla la dama y en el recto responde el caballero, es que tienen 80 silografías completamente diferentes, que evidentemente no fueron escritas ni diseñadas para el autor, para Luis Milán, sino que Luis Milán seguramente las cogería de otros libros, pero resulta tan llamativo que un libro tan pequeño, un libro que cabe en una mano y que se puede meter en un bolsillo, sea tan rico en imágenes. ¿De acuerdo? Así empieza el libro, donde dice que Luis Milán, en su libro de motes, de damas y caballeros. En este caso ya no nos encontramos el mote en la acepción número 3, es decir, en la acepción número 2, es decir, sin mí, sin ti y sin vos, ni en la acepción número 1, tanto monta, monta tanto, sino en la acepción número 3, es decir, como juego cortesano. Y el libro comienza así. Si se dan cuenta, en un lado se encuentra, en el vuelto se encuentra lo que dice la dama, en el recto lo que dice el caballero, alzad los ojos al cielo, suspirando si podéis, que muy presto alcanzaréis tanto cuanto monta un pelo. El caballero le tiene que responder, si no es especialmente ingenioso, pues saca el libro del bolsillo y le dice, pues queréis que yo lo diga, yo haré vuestro mandado, pero siento gran fatiga que muriendo por mi amiga no parezca enamorado. Ella le dice que tiene cara de estar fuera por completo de cualquier tipo de ámbito amoroso, y él en cambio le dice pues, que está muy enamorado y que se siente terriblemente triste porque es incapaz de transmitirlo. Bien, ¿qué claves hay que utilizar para interpretar estos poemas de Luis Milán? El amor cortés. El amor cortés es una lucha de contrarios. Por un lado, se utiliza la derivación, es una fuerza arrebatadora. El amor es fuerza tan fuerte que fuerza toda razón, una fuerza de tal suerte que todo eso convierte en su fuerza y afición. Una porfía forzosa que no se puede vencer, cuya fuerza porfiosa hacemos más poderosa queriéndonos defender. Lírica cancioneril, juegos de palabras, derivaciones, etc. Estos versos pertenecen, por cierto, a Jorge Manrique. También el amor es un placer, combina con dolor, es un dolor que lleva alegrías, es un pesar que lleva dulzor, esfuerzo que lleva temor, temor que lleva osadía, placer que lleva enojos, gloria que lleva pasión, fe que lleva antojos, fuerza, seso, corazón. ¿Veis? Una síntesis de antítesis. Se combinan ambas posibilidades. Como dice el verso de Lope de Vega, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Es ser osado, atrevido, cobarde. A la vez el enamorado sintetiza y tiene todas esas variables. El amor es fuente de enfermedad, es lo que se llama agritudo amoris. De hecho, durante la Edad Media, como ya he dicho en otras ocasiones, el amor era considerado una enfermedad, se llamaba melancolía y tenía un tratamiento. Uno de los tratamientos era pues, cantar, escuchar música, oír hablar mal de las mujeres, y si con esos 3 remedios ya no, el caballero o la dama ya no se curaban, lo que hacía era pues, morir. Entonces, el caballero o la dama enamorada está cautiva, ha perdido la libertad, tiene forzada la autoridad, se siente sospecha, celosa, surgen los celos, la rabia. Nos encontramos con un tipo de amor literario que no tiene absolutamente nada que ver con el amor real. Lo que ocurre es que ha trascendido ese amor literario a convertirse desde luego en una representación de un amor real. También el amor es locura, tristeza, deseo, fatiga, recelo. En estas claves hay que entender el libro de Milán. Y por último, el verdadero amor, como dice Manrique, solamente existe, por lo menos en la literatura, si está acompañado de sufrimiento.
Muy bien. Vamos a ver el libro. El libro tiene desde luego 180 poemas que son dísticos en rima asonante. La dama dice al caballero: levantaos a bailar con tal disposición, bien podéis bailar sin sol. ¿No parecería loco el bailar sin son si por vos si bailásemos los dos? Es decir, la dama le dice: levántate. Y como tienes esta disposición, te puedes poner a bailar sin ton ni son. Y el otro le dice: oye, no me humilles. Sal a bailar conmigo, bailamos los dos y así no parezco loco. La dama le dice a otro caballero: de levantaos y decirle un requiebro, es decir, un piropo a la dama que menos os ama. Y lo que le responde el caballero: ni tan mal me quiere ninguna como vos me habéis mostrado, así que pues a vos sois enviada, sufridme porque lo habéis deseado. Otra dama dice: buscaréis por estas rasmas y decidme si hay merina, yo la mar, vos la marina. Merina, yo la mar, da mar muy digna, pues mi amor ha hecho como hombre ahogado de la mar a la marina. Aquí es un juego de palabras entre la mar, de mar, que es el término que utilizan los marineros, consideran que mar es una mujer, y el amar, es decir, el verbo. Y este juego de palabras pues, permite de manera sutil referirse a la relación amorosa de forma indirecta. La dama le dice: suspirad un gran suspiro de aquellos que soléis cuando menos mal tenéis. Con las burlas que decís y el mal que me hacéis, es decir, la señora, la dama, lo provoca, más suspiros sacaréis de los que vos me pedís. Otra dama le dice a un caballero: vos mando que me sirvéis 2 días de la semana, y si estoy de mala gana, marchaos por donde habéis venido. Y el caballero le responde: si atrase de volver cuando os hallare, cierto está que caeré, pero no de bien querer. La dama le dice: vos mando que no habléis por espacio de 1 hora, porque no nos enojéis a criada y a señora. Yo haré vuestro mandado, mas a veces yo no mando, pues harto callando de vos estoy maltratado. El caballero se queja de nuevo de haber sido maltratado. La dama otra vez lo provoca y le dice: iréis con los ojos cerrados a tocar la pared y pídenme una merced. La merced que yo os pido, cegado me habéis, pues cegado me habéis, que vos, señora, me guiéis. El otro le dice: la dama lo desprecia tanto que le dice: meteos a la ventana hasta que seáis llamado o saludado. Entonces el caballero dice: ¿cuánto tiempo voy a estar allí? Y le responde: yo iré con condición de que, si no sois saludado, sea de vos llamado. La dama le increpa a otro caballero en este juego cortesano: levantaos con 2 y los 3 sin lisón, jugad al abejón. El abejón, ¿sabéis qué dice? Cuando le hace zum zum, que las damas falsas son. La dama lo provoca y el caballero le responde con un insulto: eres una falsa. Seguimos, algunos interesantes. Mandad luchar a 2 pajes y si el vuestro es el vencedor, vos lo seréis en el amor. Nunca me veré perdido, dice el caballero, ni mi paje perdedor, pues yo soy en el amor de bien vencido. Es decir, vosotros me decís, dama me dice que voy a jugármelas en el amor con mi paje, pero que yo voy a ganar siempre porque mi paje es el mejor. Quitaros de la cabeza vuestra gorra porque creo que con ella estáis más feo. Imaginaos, estamos en una fiesta y de repente una dama, os acercáis y la dama os dice: quitaos de la cabeza la gorra, la típica gorra cortesana con la plumilla, y quitaos porque creo que con ella estáis más feo. Y el caballero le responde: yo me quité de la gorra, pero no de la cabeza, que en vos nunca se estropieza. Es decir, no me voy a quitar la gorra de la cabeza, porque a vosotras nunca os voy a soñar con... Nunca voy a trataros con esa deferencia. Vamos al otro de aquí: por mostrar qué gesto hace, reíos sin alegría con una risa fría. Le dice la dama, lo provoca: vuestra amor anda tan frío que le ando mi placer el reír frío de ser. Es decir, si tú no me inspiras ningún tipo de cariño ni de respeto, pues yo evidentemente me voy a reír con la más absoluta frialdad. Vamos al del medio, que dice, segundo, dama, yo os mando si queréis, ¿veis? La dama manda, que digáis una mentira de aquellas que vos soléis. O sea, parece que la dama ya conoce a este caballero y lo tacha de mentiroso. Y el caballero le dice: nunca mentí por fe en deciros que soy vuestro,
Pues lo siento y lo demuestro. Veis que lo que hacen los caballeros, digamos que es pues pinchar a las damas reciben el pinchazo, los caballeros responden a ese pinchazo. Es un juego cortesano, es decir, el mote como juego de saber. Vamos a este interesante. Dama, vuestra capa está bien hecha y en mirarla he conocido de la bolsa que ha salido en ser corta y muy estrecha. Una de las razones por las cuales un caballero nunca debía cortejar a una dama era si era rácano, es decir, si no tenía dinero. Y lo que hace aquí la doncella o la dama es decirle que la capa está tan mal hecha que eso demuestra que él es pobre. Entonces el caballero le responde: ya yo sé lo que mandáis que sea, muy largo y hecho quien es corto y estrecho, con razón lo motejáis. Es decir, yo soy corto, tengo poco dinero y tengo estrecha la bolsa, así que con derecho os reís de mí. Estiraos esas calzas, dice la dama, que no diga algún donoso que son calzas de gotoso, es decir, que os quedan anchas. El caballero: son tan viejos mis amores, es decir, llevo enamorado tantísimos años de alguna mujer que ya se han arrugado no solamente mis calzas, sino también mis carrillos. Le ha caído ya los carrillos. Vamos al último de aquí, que dice: vuestro amor viejo y arrugado. Es decir, lleva muchos años el caballero enamorado, ¿no? Bien será que lo mudéis, porque ya no os parecéis que andáis muy corcovado, es decir, muy encojado. Lleváis tantos años enamorado de la misma mujer y habéis envejecido enamorado. Y ya andáis viejo y encogido. Y el caballero le responde: ponerme quiero una muda. Es decir, sí que me quiero enamorar de otra persona. Y mudar nuevo amor para parecer mejor, que quien muda, Dios le ayuda. ¿Vale? Nosotros decimos que madruga Dios le ayuda, pues no, pues en este mote el caballero le responde lo correcto. Ahora vamos a voy a terminar ya esta intervención con algunos motes en los que hay un toque de picardía, de obscenidad, de salacidad, que no tiene nada que ver con el asunto tanto literal como literario. Vais a ver que algunas metáforas las seguimos utilizando actualmente. Por ejemplo: alzad los ojos al cielo, suspirando si podéis, que mi puesto alcanzaréis tanto cuanto monta un pelo. Falta la parte del caballero, no sabemos cuál ha sido la respuesta del caballero. Vamos a este, que es bastante interesante. Dice: descalzaos los zapatos y si os hieden vuestros pies y si os huelen los pies, os los pondréis al revés. Sabemos como que el término calzar dentro de todas las tradiciones tiene un doble significado. Uno de ponerse los zapatos y otro muy freudiano de calzarse. Entonces le responde el caballero: y yo bien me descalzaré, y por lo que me hacéis, plega al Dios que en mí hallaréis zapato de vuestro pie. Vamos, que le está diciendo que él se descalzará y en cuanto quiera ella, pues que se la calza. Tenemos una referencia bastante famosa y conocida, con cierta gracia, del Fari, que cantaba: ya torito, hay torito bravo, tiene botines y no va descalzo. Y él cuenta, evidentemente el toro es el símbolo de la virilidad masculina, cuenta cómo él tiene relaciones con varias vaqueas y por eso se refiere que no va descalzo, que es activo, mientras que en otros toros, salvo el de la fuente, que no me lo toquen, pues que sí que van descalzos. Este lleva botines. La dama le dice: buscaréis por estas damas y si hay Jerónima, es decir, si encontráis a una que se llame Jerónima, decidle cómo le va, preguntadle cómo le va. Jerónima, decidme cómo te va. Yo no diré cómo debe, pues que sé que ella no bebe con el cáliz que me da. Es decir, ella no hace ni caso al caballero y en cambio sí que mantiene relaciones con otros caballeros. La dama dice: pasa Gonzalo vos y el que está a cabo vos, y reíme de los dos. El pasa Gonzalo es un juego que consiste en golpear, particularmente en las narices. ¿De acuerdo? Si jugamos a pasar, el Gonzalo dice: el caballero quiero ser, para daros más placer. Es decir, quiero ser la mano, para tocaros. No se nos dice si las narices u otra cosa. La dama: yo vos mando que os sentéis al final de aquella sala, que de lejos vuestra gala muy mejor la venderéis. Y le responde el caballero: ¿qué aprovecha que yo esté lejos de poder hablaros? Pues estoy para alcanzaros tan cerca como yo sé. Es decir, vosotros me mandáis, usted, la dama, me manda al fondo de la sala, pero si por la noche dormimos juntos, ¿qué me está contando? Seguimos.
Un deseo me ha tomado de veros como corréis, si no os corréis. Aquí tenemos 3 acepciones del término correr. Ambas están localizadas en el diccionario crítico de Corominas. Correr como andar rápidamente y con impulso. Correr como sinónimo de avergonzarse. Ya os digo que la primera es andar rápidamente. La acepción 37 es sinónimo de avergonzar y confundir. Y la acepción 44 es exactamente similar a la de actual, es decir, eyacular. Un deseo he tomado de veros cómo corréis si no os corréis. Es decir, quiero saber cómo corréis, si no os da vergüenza. Y él le responde, otro deseo tengo, alzaros por mi vida de corrida. Entienden en este caso la acepción número 44. La dama buscaréis en esta dama y por estas damas y si Aldonza. Ahí diréis, pues ¿sabéis? ¿A qué sabéis? Aldonza sabe ella a lo que sabe, que quien quiere gustar de ella gustará solo en lo que ella nunca cabe. Es decir, que se practica un tipo de sexualidad basada también en el sabor, es decir, nada nuevo sobre el sol. Ya me quedan muy pocas diapositivas y sí que quiero comentar otras que también son bastante similares a las metáforas que utilizamos sexuales en la actualidad. No quiero que estéis sentados hasta tanto que os diga por ver si tenéis fatiga de haberos yo mandado. Es decir, coge al caballero, le pone en una esquina y le dice que esté de pie. Y el caballero le responde, vos holgáis de verme en pie, o sea, os alegréis de verme en pie para cansar mis pies. Yo querría estar en 3 pies por lo que me cansaré. ¿De acuerdo? Tenemos normalmente 2 pies y él quiere 3 pies, es decir, quiere adoptar una postura de trípode. Así que la señora, que en un principio pretendía avergonzar al caballero, al final ha salido ella avergonzado. Echad fuera, dice la dama, echad fuera esos pajes, vayan fuera de la sala, pues parecéis maestresala. Y el caballero le responde ni corto ni perezosa, muy mejor parecería, de mayor nombre y fama, maestro en cama. Es decir, vosotros me llamáis maestresala, pero yo realmente donde me salgo es en la cama. La dama provoca a otro caballero y le dice, quitaos la saya, la capa y el sayo y veremos si el jugón es mejor que no el sayón. Y el caballero ni corto ni perezoso le responde, lo encubierto es lo mejor, que lo que no se puede ver no da tanto de placer. ¿De acuerdo? Entonces, es desde luego una provocación. Y voy a leeros ya la última en esta línea, que es, salid a mirar al cielo para ver si podéis verlas a tal hora las estrellas, le dice la dama. Y entonces el caballero le responde, ya desde aquí veo el cielo, ya aquella que verme hacía las estrellas al mediodía. ¿Cómo puede alguien ver las estrellas al mediodía? La pregunta queda abierta. Aquí jugaréis otro y vos con las manos al esgrima y el que queda encima sea señor de los dos. Caballero queda encima de otro caballero. ¿Vale? Un insulto. El caballero le responde, muchas veces he jugado con mis males a la esgrima, pero nunca fui encima, pues no os he señoreado, nunca he estado encima, porque yo nunca he estado encima de vos. ¿De acuerdo? Y finalmente, como ya les he comentado, si alguien quería curarse en amores, se dedicaba a escuchar música, era una de las posibilidades. Y a la noche yo querría que cantéis en la viruela, nadie de mi mal se duela, pues que todo es alegría. Y el caballero le consuela, a la noche cantaré de mi mal se duela, pues él mismo me consuela. Es decir, prefiere estar solo que vivir con esa mujer, es decir, no sufrir mal. En resumen, he pretendido presentar un libro que representa, de Luis Milán, que es un género híbrido que combina imagen y texto poético, un texto poético bastante simple, en el que utiliza, propio de la lírica cancioneril, que utiliza metáforas cotidianas, algunas de las cuales siguen funcionando perfectamente hasta nuestros días, que he pretendido defender también que las fiestas cortesanas, además de ser un entretenimiento literario, también son un entretenimiento visual,
que los caballeros trasladan el campo de batalla a la corte, frente a lo que ocurría en Grecia y Roma, que la corte estaba por un lado, o el Senado estaba por un lado, por otro lado estaba el campo de la guerra, y que, bueno, el vestuario de la guerra no iba tal cual, no era tan anodino como era en el campo de batalla, sino que se iba decorando con sobrerestas, gualdrapas y sobre todo yelmos. A los yelmos se les colocaba un artilugio y encima de ese artilugio se colocaban cimeras. Esas cimeras representaban en general seres mitológicos, animales, que simbolizaban pues, lo que quería decir el caballero. En ocasiones resultaban tan crípticas que llevaban un mote que en un principio formaba parte de la heráldica, hemos puesto como ejemplo el mote de los Reyes Católicos, y que más tarde se convirtió simple y llanamente en una representación del amor cortesano. Hemos pasado pues de la necesidad de la guerra a la cortesía, al cortejo de los caballeros cortesanos de los siglos XV y XVI. Se trata de una práctica de origen italiano que se importó a Castilla y que tardó varios siglos en llegar al resto de Europa. Agradezco vuestra atención, agradezco su atención y espero que hayan disfrutado de esta pequeña intervención. Buenas noches.